Muy buenas tardes al público espectador. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos les da la cordial bienvenida al conversatorio Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Estándares de Derechos Humanos y Avances Jurisprudenciales, organizado por el Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, PRONELIS. Ese ciclo de conversatorios se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamada por la Organización de Naciones Unidas el 26 de octubre de 1966. El presente conversatorio se desarrolla en el marco de la estrategia del PRONELIS, iniciada ya en el año 2020, a través de la cual viene implementando sus actividades en educación en derechos humanos bajo la modalidad virtual, con el objetivo de promover y difundir a la ciudadanía en general los principales estándares en derechos humanos y los avances jurisprudenciales en materia de discriminación racial, temáticas que hoy serán planteadas por especialistas internacionales y nacionales que nos acompañan. Antes de dar inicio a este importante evento, queremos informarles que no hay necesidad de registrar su asistencia por el chat del grupo, ya que la plataforma Zoom registra automáticamente sus ingresos y el tiempo de permanencia en la conferencia. En ese sentido, usaremos el chat solo para realizar preguntas a las ponentes. Por razones de tiempo, la organización formulará a las expositoras, aquellas preguntas que revelen una inquietud o duda común entre los participantes o que resulten más relevantes con la temática tratada. Por ello, les solicitamos que estén atentos y atentas a las exposiciones para que puedan remitir sus preguntas de manera oportuna a través del chat. Finalmente, se les recuerda que la organización entregará certificados al público espectador que tenga una permanencia mínima del 90% en este conversatorio. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro evento. A continuación, escucharemos al viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, doctor Guillermo Julio Vargas Jaramillo, quien se disculpa de no poder estar con nosotros en directo, pero sí nos ha remitido un importante saludo de bienvenida. Adelante, por favor. Señora Maya Campbell, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y coordinadora de la Misión Técnica al Perú. Señora María Sofía Sagüez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Señor Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos. Señoras y señores, reciban la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, PRONELIS, denominado Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Estándares de Derechos Humanos y Avances Jurisprudenciales, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamada un día como hoy hace 56 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. En virtud de ello, el presente conversatorio busca promover y difundir a la ciudadanía en general los estándares en derechos humanos y avances jurisprudenciales en la materia, que serán abordados por especialistas internacionales y nacionales que nos acompañan. Cabe destacar que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial que el Estado peruano ratificó dispone que la discriminación constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo Estado. Dicho tratado además establece las medidas especiales que deben ser tomadas por los Estados partes en los campos social, económico, cultural y otros para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el disfrute pleno de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Para el PRONELIS,
es importante tratar esta problemática que afecta a la población de nuestro país y que está relacionada con aspectos vinculados a la interculturalidad. En ese sentido, requiere de un abordaje desde el enfoque basado en derechos humanos que permitirá proponer acciones estratégicas que coadyuven al cumplimiento de las políticas públicas diseñadas por el Estado y de diversos instrumentos normativos creados para su protección. Asimismo, en la segunda encuesta nacional de derechos humanos, realizada el 2019, da cuenta de la existencia de actitudes generalizadas de discriminación que aún se alimentan de ideas erróneas, estereotipos y prejuicios profundamente arraigados y adaptados a nuevos escenarios. Así, el 33% de las personas entrevistadas manifiestan haber sufrido discriminación en nuestro país, entre otras razones debido a su nivel de ingresos económicos, por sus rasgos, su aspecto físico y por su color de piel. De igual modo, entre los grupos poblacionales que se perciben como más discriminados por los entrevistados se encuentran los pueblos indígenas, 64%, y las personas afroperuanas, 55%, mencionándose además que el 11% de las personas encuestadas señalaron que no estarían dispuestos a contratar una persona afroperuana. Frente a este contexto, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consideramos oportuno aportar a dicha reflexión, coadyuvando en la erradicación de los patrones históricos y socioculturales que estereotipan en particular a los grupos de especial protección a causa de la discriminación múltiple por razones culturales, socioeconómicas, históricas, geográficas, técnicas o de otra índole, quienes deben superar más obstáculos durante el devenir de sus vidas para concretar el ejercicio de sus derechos. Agradezco la participación de todas las personas conectadas en esta plataforma virtual que constituye una valiosa oportunidad para realizar este abordaje sobre la discriminación racial y un espacio para el intercambio de las acciones concretas, progresos, buenas prácticas y los desafíos nacionales basados en la equidad como valor central para la convivencia, el desarrollo y la construcción ciudadana y democrática de una nación, donde la ciudadanía se desarrolle plenamente en un entorno de tolerancia, solidaridad, justicia e igualdad. Antes de concluir, deseo expresar también mi agradecimiento al Sistema de Naciones Unidas en el Perú, que nos ha permitido contar con la participación de la señora Maya Campbell, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la señora María Sofía Sagüez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, y al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, me complace dar inicio al ciclo de conversatorios Día Internacional de la Discriminación Racial, Estándares de Derechos Humanos y Avances Jurisprudenciales, que esperamos contribuya significativamente a fortalecer sus conocimientos y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Agradecemos las palabras de nuestro señor viceministro, dando la bienvenida al presente evento. El conversatorio de esta noche desarrollará dos intervenciones. Cada panelista contará con 25 minutos para su participación. A continuación, presentamos la primera exposición denominada Estados en materia de discriminación racial, que estará a cargo de la señora Maya Campbell, coordinadora de la Misión Técnica al Perú, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD. La señora Campbell es coordinadora de la Misión Técnica al Perú de la ACNUD. Tiene más de 15 años de experiencia en derechos humanos y más de 10 años laborando con las Naciones Unidas. Ha trabajado diversos temas en variados países relativos a los derechos humanos, países en América Latina, incluyendo los temas relacionados a los pueblos indígenas. Estamos muy agradecidos por contar con su participación en este conversatorio. Adelante, por favor, señora Maya Campbell. Solo que no puedo poner el video. No sé si hay manera de dejarme poner el video, pero para mientras voy a compartir mi presentación. Sí, la pantalla. Bueno, no me van a ver a mí, creo.
¿Se ve bien la Se imagen? ve bien la presentación, súper. Sí, Ok, correcto. entonces avanzamos con la presentación. La verdad es un gran gusto estar aquí con ustedes. Como se dijo, mi nombre es Maya Campbell y estoy trabajando actualmente aquí en el Perú para una pequeña misión técnica que tenemos en el país desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y voy a estar presentando hoy sobre los estándares internacionales dentro del sistema universal de derechos humanos que se tratan de la discriminación racial. O sea, es un tema bastante complejo, grande, más grande que se puede cubrir en 25 minutos, pero espero que pueda dar una introducción al tema y inspirarles, ojalá, a buscar más información sobre este tema tan importante, pues tanto en el mundo como aquí en el Perú. No quería empezar desde el principio, hablando del Sistema Universal de Derechos Humanos. Ese sistema de derechos humanos que viene de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas fueron creados en el año 1945. Y en esa época el mundo estaba saliendo de una situación de guerra mundial, había un reconocimiento dentro de los países del mundo que esa experiencia no queremos repetir. Entonces se organizaron las naciones del mundo y se definieron cuáles son los principios que nosotros como comunidad internacional organizada quisiéramos asegurar pues, en ese mundo de aquí en adelante para evitar lo que acabamos de vivir. Y se adoptó en ese año del 49 la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas? La Carta es básicamente la Constitución de las Naciones Unidas, el documento que funda las Naciones Unidas y que establece sus instituciones principales, que establece su mandato y su manera de trabajar, y también desarrolla una serie de principios que los estados partes a las Naciones Unidas acordan de implementar, de desarrollar. Y entre ellos vemos el principio de la no discriminación y la igualdad, o sea, como principio, como derecho central, planteado como uno de los propósitos pues, principales de las Naciones Unidas. Entonces, en el artículo 1 de la Carta vemos dos referencias a esos conceptos. En el 1.2 vemos una referencia a ese propósito de las Naciones Unidas de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basados en el principio de la igualdad. Y luego en el 1.3 vemos una reflexión de ese principio mucho más claramente el propósito de realizar la cooperación internacional para el desarrollo de respeto de los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Entonces vemos muy claramente dentro de los propósitos de las Naciones Unidas ese concepto de la no discriminación. A ver, luego en el año 1948 se adoptó las Naciones Unidas el primer instrumento a nivel internacional que se trata de los derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ahí también está muy central ese concepto de la no discriminación. Vemos en el artículo 2 el derecho y la obligación, el compromiso de los estados que no se realizará distinción alguno por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, nacimiento y otras condiciones
como un derecho central y primordial dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy en día es reconocido como una reflexión del consenso de los estados al nivel internacional de estos derechos humanos fundamentales de las personas en el mundo. Pero el tema de la discriminación racial es un tema bastante complejo y bastante diverso, o sea, con facetas bastante diversas. Y desde las Naciones Unidas y a través de los años siempre había ese enfoque en este tema. Durante las primeras décadas de la vida de las Naciones Unidas, no existían los mecanismos y los estándares como hoy en día vemos dentro del sistema universal, sino más bien se pasó por décadas de construcción de estándares, de standard setting, como lo llamamos en inglés, de desarrollo entre académicos, expertos, representantes del Estado a través de negociaciones muy profundas de cuáles son esos estándares, qué es el consenso internacional respecto a esos estándares de derechos humanos que queremos garantizar para todos, ¿verdad? Y que pueden aplicar en cualquier país del mundo. Y se logró adoptar desde la Asamblea General, que es el máximo órgano de las Naciones Unidas, un órgano político conformado por todos los estados del mundo, que son todos los estados también partes a las Naciones Unidas. Se adoptó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y eso fue el primer tratado internacional de derechos humanos que se adoptó en las Naciones Unidas, que nos da una idea de la importancia de este tema para las Naciones Unidas desde las primeras décadas de su existencia. Y ahí vemos unos principios bastante interesantes, o sea, no vamos a tener el tiempo de revisarlo por completo, pero les animo a revisar ese documento y toda la jurisprudencia que se ha desarrollado a través de los años en base de ese tratado. Pero hay unos principios interesantes ahí y vemos a revisarlos que se refiere a varias cosas. Uno, pues esta obligación moral y ese reconocimiento por parte de los estados del mundo, de las Naciones Unidas, que la discriminación racial es moralmente condenable y socialmente injusta. Entonces hay esa valoración dentro del convenio por parte de los estados, que eso es algo moralmente inaceptable con los estados del mundo. Y luego hay también un reconocimiento de los efectos más prácticos, más el impacto de esa discriminación racial. Entonces vemos también referencias al hecho de que la discriminación racial puede poner en peligro las relaciones amistosas entre las naciones, entre los pueblos, y fomentar riesgos para situaciones de paz y seguridad. Y ese artículo también refirió el viceministro ahora en su introducción. Entonces vemos o sea, por un lado ese reconocimiento de esa obligación moral y por otro lado ese reconocimiento de los impactos en el mundo, de qué pasa si no reconocemos ese principio de la no discriminación racial. Y luego los estados partes comprometan a varios estándares y principios bastante específicos. Ustedes recordarán que en el sistema internacional solo los estados que ratifican los tratados son obligados de implementar los principios
de esos tratados. Entonces es un sistema voluntario y en ese sentido solo los países que decidan ratificar esos tratados son obligados, pues, en principio, de implementar los estándares. Sin embargo, esa Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial ha sido ratificado por casi todos los países del mundo. Entonces, existe un reconocimiento casi universal de esos principios. Entonces, los Estados partes comprometen bajo este tratado de no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones. Entonces, hay esta obligación afirmativa de parte de los estados de no discriminar de esa forma. También en ese sentido hay una obligación de revisar las políticas y leyes y prácticas gubernamentales, nacionales y locales y alinearlos a esos estándares internacionales. Entonces hay esa obligación también de tomar acción para ajustar los planes nacionales y locales y políticas a esos principios internacionales. Y también hay estándares dentro de la Convención de prohibir la discriminación racial para actores no estatales, que es bastante interesante. Entonces, por personas, grupos y organizaciones que practican la discriminación racial, hay una obligación afirmativa de los Estados partes de tomar acción en estos casos. También quería mencionar que esa Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial define la discriminación racial como en su artículo 1, en su primer artículo, sobre que como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, ascendencia, origen nacional o étnico, que tenga por objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos en el ámbito político, económico, social, cultural o cualquier otro ámbito. Entonces vemos reflejados en esta definición varios conceptos interesantes que se podría discutir. Por un lado, vemos que el enfoque es sobre esas distinciones que tienen que ver con las características pues étnicas de las personas, pero también hay esa referencia al impacto de estas pues exclusiones, el impacto en el límite del goce de los derechos humanos y también esa referencia en el ámbito político. Entonces no estamos, la idea es que dentro de la sociedad esas limitaciones tienen que tener algún nivel de impacto, ¿verdad? Bueno, quería mencionar, dentro de la Convención sobre la Eliminación de Discriminación Racial hay varios artículos sobre diversos conceptos y como decía al principio, el principio, el estándar de no discriminación tiene muchas implicaciones y quería mencionar ahora unos de ellos. Cuando estamos analizando situaciones de derechos humanos desde una perspectiva de no discriminación, es importante tomar en cuenta que hay que analizarlo desde una perspectiva de combinación de derechos. O sea, es esta interactuación entre el derecho a la no discriminación y los otros derechos sustantivos. Es esta combinación entre esos estándares que da lugar a protecciones específicos en diversos contextos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un derecho ampliamente reconocido en constituciones, en leyes de varios países. También al nivel internacional hay
hay derechos muy claros de las personas a la propiedad. En el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos es un derecho firmemente planteado en ese tratado. O sea, no hay mucha discusión de esto, pero históricamente ese derecho a la propiedad ha sido entendido tanto por los países como al nivel internacional como un derecho de un individuo o un grupo de individuos, una familia, pero un grupo definido a un territorio definido que se puede marcar en un mapa, que se puede reconocer, que se puede registrar y que se otorga un título y todo el mundo reconoce que la propiedad de esa persona. Ahora, lo que al nivel internacional se empezaba a reconocer pues a través del litigio es que en el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, no tienen los títulos del Estado. Ellos muestran su relación con las tierras es distinto que otros sectores de la población. Entonces, las maneras que ellos utilizan las tierras es de forma colectiva. Y no hay ese concepto de que esa es mi propiedad, esa es tu propiedad. O sea, ese concepto de todo el colectivo usa y pues tiene algún estilo de derechos propietarios sobre ese espacio. Y poco a poco, especialmente a través de una sentencia de la Corte Interamericana de 2001, en el caso de Aguastini versus Nicaragua, se reconoció finalmente a nivel internacional que el derecho a la propiedad migrada en combinación con el derecho a la no discriminación significa que los pueblos indígenas tienen los derechos de ocupar y usar las tierras según sus propios usos y costumbres y maneras de utilizar la propiedad. Y eso es un derecho propietario igual que otros derechos propietarios. Igual la participación política, hay jurisprudencia, hay pensamiento de que para ciertos grupos, por ejemplo, que se encuentran en situaciones minoritarias en los países donde viven, el sistema democrático normal, digamos, es un sistema en el cual la mayoritaria siempre gana. Entonces, en el contexto de grupos que tal vez nunca van a tener esa participación mayoritaria, pueden haber impactos discriminatorios no intencionales sobre ciertos grupos. Entonces, se ha desarrollado pues unos estándares que tienen que ver con las obligaciones del Estado, de los estados, de desarrollar medidas específicas para asegurar la participación de ciertos grupos pues étnicos o de pueblos indígenas, por ejemplo, para asegurar su participación en esos espacios, como cuotas bueno, hay varias medidas que existen. También en el espacio de derechos económicos, sociales y culturales, obviamente la discriminación impacta mucho y hay mucha jurisprudencia en ese sentido sobre pues cómo puede impactar la discriminación racial en el acceso a estos derechos a la salud, la educación, la vivienda, el empleo, etc. Y otra esfera para mencionar también es el impacto de la no discriminación en el acceso a la justicia, las actuaciones de fuerzas de seguridad, la prevención de delitos de odio, por ejemplo, en contra de ciertos grupos. Toda esa esfera de delitos, de justicia, de seguridad, de integridad de la persona, es claramente impactado en ciertas circunstancias por patrones discriminatorios en contra de ciertos grupos que siempre hay que pues abordar
problemas en ese sentido desde ese enfoque qué es la raíz de esa práctica, ¿verdad? Para poder abordarlo desde una perspectiva de evitar esos patrones de discriminación. Y luego también bajo los estándares internacionales siempre hay un reconocimiento de la interseccionalidad y los efectos múltiples de la discriminación racial para ciertos grupos de personas, como pues mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas con discapacidad, etc. Esos grupos de personas pueden enfrentar los impactos múltiples de la discriminación racial. Entonces hay que también tomar esto en cuenta en la mirada de cómo tratar esos casos, que ciertos grupos tienen esos impactos y sienten el efecto doble de la discriminación racial por la situación, las otras condiciones y situaciones que tienen. Pues quería mencionar, y yo sé que no tenemos mucho más tiempo sobre eso, pero bueno, cuando estamos hablando de los grupos que son de interés del Sistema Universal de Derechos Humanos, hay que enfatizar que no es como las Naciones Unidas decidió, o sea, de un día para otro, pues de enfocar en ciertos grupos, de establecer protecciones especiales, privilegiadas para ciertos grupos, no. Esos estándares internacionales para ciertos grupos, como los pueblos indígenas, como las personas migrantes, las personas refugiadas, afrodescendientes, otras minorías religiosas, o sea, con una dimensión étnica. Esas poblaciones de personas son de interés para el sistema de las Naciones Unidas justamente por la historia de discriminación, de marginalización, de exclusión y de violación de sus derechos humanos que han sufrido históricamente y que siguen sufriendo en el presente. Entonces no es como que hay derechos y ventajas, derechos específicas para esos grupos para beneficiarse. No, la idea es otra. La idea de los estándares internacionales de derechos humanos es reconociendo las historias de esos grupos de marginalización y la situación en las cuales viven hasta hoy. Estos grupos ameritan una protección especial y una intervención especial por el sistema internacional de derechos humanos. Y por eso hay ese enfoque en esos grupos. Luego hay unos conceptos que son siempre de debate al nivel internacional cuando se habla de este tema. Uno es un debate que entre si es mejor la asimilación de ciertos grupos o mejor, o sea, fomentar su autonomía, su autodeterminación. Ya no hay mucho debate sobre esa cuestión porque, bueno, hace varias décadas, cuando se empezó a hablar a nivel internacional sobre ese tema, había mucho enfoque en la asimilación. Ahora, a través de los estudios, a través de, bueno, la práctica y reconocimiento de lo que funciona y no, se da cuenta que esas prácticas de asimilación no funcionan y lo que hay que fomentar en los países más bien es la autonomía y el control sobre la autodeterminación de esos grupos raciales y étnicos en la medida que están solicitando ese derecho a la autodeterminación y los estudios demuestran que los grupos que son más facilitados, más libres de ser autodeterminantes, tienen mejores
indicadores sociales, económicos, a través de como una amplia gama de indicadores salen siempre mejor cuando se fomenta la autonomía. Luego se ha discutido si es un problema, si siempre hay que ver si el Estado tiene la intención de discriminar, y a nivel internacional los estándares dicen que no. Lo que importa es el impacto discriminatorio. No importa si la ley es de aplicación generalizada, neutral, entre comillas, para todas las personas en un estado, si tiene un impacto discriminatorio en ciertas poblaciones raciales, aunque no sea intencional, eso significa que es discriminatorio racialmente y que hay que reformarlo. Hay muchos debates sobre los límites entre distinciones raciales justificadas y injustificadas. En ese sentido, si hasta qué punto es legítimo y es obligatorio desarrollar medidas de acción afirmativa y medidas especiales de protección para ciertos grupos. Y bueno, otro tema que genera mucho debate es ese tema de si se debe implementar reparaciones para violaciones raciales del pasado. Bueno, los estándares internacionales sobre cada uno de esos puntos tienen lineamientos bastante claros que podemos seguir discutiendo. Señora Campbell, ¿tiene usted 2 minutos? 2 minutos. Voy a pues saltar hasta el final, pero siempre cuando se habla del sistema de derechos humanos hay preguntas sobre qué pasa si los estados no cumplan con sus obligaciones, cómo es que las Naciones Unidas pueden obligar a los Estados Unidos, los estados o forzarlos a implementar esos derechos. Y hay todo un sistema y varios mecanismos, diversos mecanismos dentro del sistema de las Naciones Unidas para ayudar y guiar los estados para cumplir con sus obligaciones internacionales. Hay, por un lado, una línea que tiene que ver con los tratados que los estados ratifican, y hay otros que tienen que ver con mecanismos que aplican a todos los estados partes de las Naciones Unidas, y son mecanismos creados por lo que es el Consejo de Derechos Humanos, que es el máximo órgano dentro de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. No voy a pasar mucho tiempo revisando eso. Quería concluir mencionando un poco de publicidad, porque es donde trabajo yo, pero la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la institución que tiene la responsabilidad, el mandato de apoyar todo ese sistema de derechos humanos. Entonces tiene una sede en Ginebra, pero también tiene presencias al nivel de país y al nivel regional, y enfoca mucho en el trabajo de prevención y la lucha contra la discriminación. Y quería mencionar algunas líneas de trabajo que desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos que desarrollamos al nivel de país. Y solo para regresar a esa foto, la alta comisionada de derechos humanos es Michelle Bachelet, entonces por eso la foto de ella ahí. Pero dentro de los países podemos proporcionar asistencia técnica a los estados para ayudarles a cumplir con sus obligaciones internacionales, y las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos. Se puede desarrollar materiales informativos, campañas, instrumentos para sensibilizar a la población sobre la lucha contra la discriminación.
En varios países desarrollamos trabajo para el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, las instituciones de derechos humanos dentro de los países para monitorear y fiscalizar de cierta forma el Estado en ese cumplimiento. Y también en diversos países hacemos un trabajo de la elaboración de planes nacionales de acción en contra de la discriminación para ciertos grupos específicos, que sea pueblos indígenas, que sea afrodescendientes, etc. Y concluyo con esto, y bueno, entiendo que habrán tal vez, o habrá un espacio para preguntas, entonces quedo muy atenta de las preguntas que tendrían. Muchísimas gracias, señora Maya Campbell, por su intervención y sus brillantes aportes a la temática. En efecto, les reiteramos a las personas que nos acompañan hoy, a las personas que están ahora conectadas, que las preguntas a las panelistas se van a realizar al final. O sea, luego de la intervención de la señora Campbell, vamos a presentar una segunda exposición y luego vendrán la rueda de preguntas. A continuación tendremos la segunda exposición denominada Aportes jurisprudenciales y constitucionales sobre discriminación racial, a cargo de la señora María Sofía Sagüez, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. La señora Sagüez es abogada por la Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, máster en Derecho por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina. Ha dictado también, ha sido docente en numerosos cursos de posgrados y maestrías en múltiples universidades de Argentina, así como en conferencias en diversas instituciones académicas del referido país, así como Chile, México y Perú, entre otros. Tiene la palabra señora Sagüez. Adelante, por favor. Muchas gracias. No estoy pudiendo iniciar el video, no sé si me pueden autorizar, señala como que no, el anfitrión lo detuvo, tal vez si me autorizan, creo que figura como compartiendo pantalla la exposición anterior, ¿no? Sí. Pueden verificar. Bueno, muchísimas gracias, es un honor para mí compartir con ustedes este momento. En primer lugar, muchísimas gracias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, especialmente en la persona de su señor ministro, a las Naciones Unidas, sede Perú, en la persona de la señora representante regional, de la alta comisionada. Es para mí realmente un honor participar de este panel, colaborar con ustedes, conversar con ustedes con este tema, sobre este tema que tanto nos compele a los distintos países de la región y que nos une en esta problemática en común. Ha sido realmente muy interesante escuchar a la expositora anterior, como ella explicó con tanta claridad el distinto conjunto de herramientas que se dan tanto en los órdenes internacionales, regionales, universales, como también constitucionales, en miras a la igualdad, en miras al principio de no discriminación, en miras a la veda de la discriminación racial. Sin perjuicio de ellos, con solo echar una mirada a nuestras realidades de los distintos países, lo que encontramos es grupos de personas excluidos, grupos de personas marginados, grupos de personas sometidos, incluso sometidos a la violencia, y que muchas veces el patrón o el vector racial es determinante de esta situación de discriminación. Entonces, si lo que se procura es el análisis desde la perspectiva jurisprudencial, si lo que se procura es el análisis desde la perspectiva de los derechos domésticos, de qué podemos hacer los operadores domésticos frente a esta situación de discriminación, la problemática es que debemos preguntarnos es por qué, a pesar de que existen tantas herramientas consagradoras de la igualdad, tantas herramientas que vedan la discriminación racial,
como decimos, en el ámbito con jerarquía constitucional o incluso de instrumentos internacionales, regionales y universales, ¿por qué la tutela que se brinda sigue siendo siempre parcial? La tutela que se brinda desde el punto de vista doméstico sigue siendo siempre islotada, es decir, pequeñas tutelas que no llegan ni a emparchar la situación estructural, generalizada, sistemática de discriminación racial. Entonces me pareció muy interesante traer para compartir con ustedes dos conceptos que podemos considerar como noveles en lo que es el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana, pero que apuntan a lo que a mí me parece que es el contenido nuclear de la problemática de la discriminación racial y del racismo, que es su carácter estructural. Y el concepto justamente que vamos a compartir con ustedes es el concepto de discriminación estructural y de racismo estructural, cómo fue desarrollado, cómo se planteó por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué desafíos, qué preguntas, qué presión otorga dentro o generan dentro de las sociedades y dentro sobre todo de la respuesta jurisprudencial que se dan dentro de los estados. Por eso el tema que quería conversar con ustedes específicamente era la dimensión estructural del racismo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su proyección a los estados domésticos. Y para entender este punto, un primer concepto que tenemos que trabajar es cómo el concepto de igualdad se ha ido multiplicando. Y la panelista anterior nos brindó múltiples ejemplos de esto. El concepto de igualdad no es el mismo que teníamos en los primeros movimientos constitucionalistas. Se ha robustecido, se ha ampliado, se ha engrandecido y abarca dimensiones que tradicionalmente no se consideraban comprendidas. Y no estoy hablando de aquel primer concepto de igualdad formal, que obviamente hoy se encuentra superado, aquel primer concepto de igualdad formal, de igualdad ante la ley, que exigía como contrapartida el principio de neutralidad del Estado. Ese concepto primario de igualdad formal con neutralidad del Estado ha sido superado, ya tanto por el constitucionalismo social como por el orden internacional, universal y regional de los derechos humanos, y ya tenemos allí consagrado en cuerpo de norma la noción de igualdad sustancial o igualdad material, como ha señalado en la última jurisprudencia de la Corte Interamericana, que permite dar un tratamiento más generoso a algunos sujetos que reciben una tutela preferente, como ha señalado la expositora anterior. El principio de neutralidad de ese Estado que se mantenía neutral avanza y muta hacia un principio que es el principio de antidiscriminación, y encontramos estos sujetos que reciben una tutela especializada, una tutela preferente, tanto en la Constitución como en el orden convencional. Mujer, niño, o minorías raciales, entre tantas otras personas que pertenecen a comunidades originarias, etc. Y aquí tenemos entonces cómo el orden convencional internacional y el orden constitucional avanza un concepto de igualdad material, que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas especiales de equiparación. Diríamos medidas de discriminación inversa, medidas de discriminación objetiva, que implica este concepto la necesidad de un trato diferenciado. Cuando, debido a circunstancias que afectan al grupo desaventajado, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el acceso a un servicio, un bien o un derecho. Entonces aquí tenemos las medidas de acción positiva, las medidas de discriminación inversa para satisfacer la exigencia de una igualdad material o una igualdad sustancial. Conjuntamente con esto aparece la noción de la raza como categoría sospechosa de distinción, que es utilizado por tanto el sistema regional de derechos humanos como por las distintas constituciones, exigiendo entonces que cuando el factor de distinción es un factor racial, se exige un escrutinio estricto, es necesario acreditar determinados elementos mucho más exigentes a la hora de ponderar la razonabilidad de una norma, de una práctica que utiliza a la raza como factor de distinción. Pero me interesa avanzar un poquito más en lo que es la noción de cómo se va robusteciendo, cómo se va ampliando, cómo se va multiplicando la protección de la igualdad tanto en el ámbito doméstico como convencional.
Entonces ya vimos de la igualdad formal a la igualdad material y la noción de la raza como categoría sospechosa. El siguiente escalón que vamos a marcar es la noción de discriminación fáctica o indirecta. Y aquí tenemos como, por ejemplo, la Corte Interamericana considera que en algunos casos, más allá de la mirada normativa, más allá de una supuesta neutralidad de la ley, es posible alcanzar una discriminación cuando la aplicación de la ley en casos concretos, en términos fácticos, genera en un grupo un impacto desproporcionado. Entonces, más allá de que la ley pueda ser neutral, más allá de que la misma intención de la norma pueda parecer como neutral, cuando su aplicación en los hechos genera en un grupo un impacto desproporcionado, encontramos allí discriminación fáctica, discriminación indirecta. Pero aparecen también nuevos conceptos, nuevos matices de la discriminación que nos van a permitir entender la dimensión estructural del racismo, y podemos referir en ese sentido a dos conceptos que construyó la Corte Interamericana, que son las nociones de discriminación múltiple y discriminación interseccional. La noción de discriminación múltiple es cuando confluyen varios factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a edad, sexo, situación de pobreza, discapacidad, raza, salud, entre otros, que desencadenan justamente que determinadas prácticas extendidas de violencia, ya sean desarrolladas por agentes estatales o no estatales, tengan un impacto desproporcionado en un grupo determinado. Entonces, aquí lo que ocurre es que confluyen distintos factores de vulnerabilidad asociados y generan entonces una mayor afectación a ese grupo. Pero este concepto, que hasta aquí parece ser cuantitativo, en la noción de discriminación interseccional aparece como cualitativamente relevante. ¿Por qué? Porque la noción de discriminación interseccional procura describir una situación en la que también intervienen distintos motivos discriminatorios. Volvemos a lo mismo: sexo, raza, educación, nivel de educación, situación socioeconómica, pertenencia a un grupo religioso minoritario, etc., ¿no? Entonces, intervienen distintos motivos de discriminación, pero estos motivos de discriminación interactúan entre sí de manera conjunta y simultánea, de modo tal que ya son indisociables. Es imposible comprender la naturaleza específica de esa discriminación si no se tiene en cuenta la actuación conjunta de todos estos factores entre sí. Entonces, la interacción de estos factores genera un tipo específico de discriminación que no podría entenderse a partir de una visión aislada de cada factor. Y esto lo encontramos en distintos casos de la Corte Interamericana. Pensemos, por ejemplo, el caso IDH o el caso IB contra Bolivia del 2016, cuando se trataba de la esterilización forzada de una mujer pobre, de origen peruano y además refugiada, ¿no? Entonces, aquí encontramos distintos estereotipos, distintos elementos que confluyen en esta situación para que esta mujer se encuentre en una particular situación de discriminación que tiene una naturaleza propia y que para cuando es tratada, ya sea por el ordenamiento doméstico o por el interamericano, tiene que tener en cuenta específicamente esos matices que se dan por la interacción recíproca de los distintos factores de discriminación. Entonces, fíjense que aquí ya nos vamos acercando a un concepto mucho más nutrido de la noción de igualdad. Pasamos de la igualdad formal a la igualdad material, la discriminación fáctica, la discriminación multisectorial, la discriminación interseccional, y aparece una nueva noción de discriminación que aparece aproximadamente en el 2009 en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la noción de discriminación estructural. ¿Y qué nos trae de novedoso, qué nos trae de distinto la noción de discriminación estructural? Que ya vamos a ver que la Corte Interamericana a veces habla de discriminación estructural, pero también ha hablado de, y ha citado, racismo estructural. Básicamente, cuando pasamos a la noción de discriminación estructural o de racismo estructural, lo que realiza el tribunal es un paso atrás, una búsqueda de perspectiva.
Y ya no se enfoca solamente en la afectación concreta de los derechos de una o varias personas. No mira solamente el árbol, sino que al buscar la perspectiva, mira el bosque. La noción de discriminación estructural, la noción de racismo estructural, lo que busca es entender el contexto, el escenario, la atmósfera en el que se ha permitido o se ha generado, como dice la Corte, se ha justificado, no en términos de justicia, sino que se ha verificado la afectación específica del derecho de algunas personas. Entonces, lo que permite es ver el marco, el escenario donde se da la vulneración de los derechos. Y cómo esas situaciones de discriminación específica o de racismo específico se relacionaban con prácticas de exclusión y de marginación que estaban cristalizadas, generalizadas, sistematizadas en determinada sociedad. Como señaló la expositora anterior, históricamente cristalizadas y sostenidas por estereotipos culturales que permitían ese tipo de discriminación e impedían, como dice la Corte Interamericana, su subsanación. Entonces, la noción de discriminación estructural lo que permite es realmente analizar el conjunto de causas estructurales y sistemáticas que permiten que aquellas violaciones, aquellas situaciones de racismo que se verifican y que se han sancionado y que se intentan controlar, que esas situaciones de racismo se perpetúen en el tiempo, se cristalicen, se generalicen, se sistematicen, de tal manera que hasta se socavan las bases de los mecanismos de control, de los mecanismos de reparación. Por eso fíjense que la Corte Interamericana, cuando da una definición de discriminación estructural, habla de una situación sistemática e histórica de exclusión, marginación o subordinación que le impide a un colectivo de personas acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Esa es la definición de discriminación estructural que encontramos en el considerando 80 del voto de Eduardo Ferrer MacGregor en el caso Trabajadores de la Facenda Brasil Verde. Pero que cuando se basa en un estereotipo discriminatorio en términos de raza, lo que tenemos es un racismo estructural. Entonces, hemos visto cómo se ha nutrido, cómo se ha desarrollado el concepto de igualdad y hemos visto cómo ha abarcado dimensiones que tradicionalmente no comprendía y cómo, a la luz de la noción de discriminación estructural, permite abocarse al contexto, al conjunto de causas que sistematizan, que generalizan, que cristalizan estas afectaciones estructurales de derechos. ¿Cómo aparece el tema en el sistema interamericano? Bueno, empecemos en el año 2000, 2003, empiezan a haber referencias al contexto estructural que da lugar a violaciones de derechos específicos. Empiezan a haber pronunciamientos que tienen en cuenta los aspectos estructurales, los aspectos geográficos, históricos, temporales, que presentaban patrones de discriminación. Y eso lo vemos muy claramente en la opinión consultiva 18 del 2003, donde se empieza a hablar de las desigualdades estructurales, del mantenimiento de la discriminación por situaciones de iure que cristalizaban, de iure y de facto, que cristalizaban desigualdades estructurales. Pero la génesis de la noción de discriminación estructural la vamos a encontrar en el 2009, en el caso Campo Algodonero. Posteriormente lo vamos a encontrar consolidado en dos casos del 2016 y 2021, y lo vamos a encontrar proyectado en lo que es racismo estructural en una decisión contra Argentina en el año 2020. Lo que a mí me interesa de señalar con ustedes, de compartir con ustedes, es que en la génesis de la aparición de la noción de discriminación estructural, cuando aparece por primera vez el término, en el caso González y otras, Campo Algodonero contra México, del año 2009, obviamente se trataba de un caso de discriminación contra la mujer, violencia contra la mujer, pero la Corte lo enlaza con la problemática de la discriminación estructural racial, del racismo estructural. Un punto que señala que es muy interesante es cómo la Corte refiere a la existencia de una cultura de discriminación, en este caso una cultura de discriminación contra la mujer, que contribuye
a que los femicidios que habían ocurrido en la ciudad de Juárez no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes. La cultura de discriminación que sostiene, que petrifica, que permite el mantenimiento de la discriminación estructural, la vamos a encontrar también en los casos de racismo estructural. Esa cultura de discriminación con estereotipos culturales discriminatorios que mantienen, que petrifican, que generalizan las situaciones de racismo. Y que está basada en una concepción errónea de la inferioridad de ese grupo, ¿no? Un punto interesante en torno a esto es que la Corte Interamericana lo que advierte es que esa cultura de la discriminación generaba que ese grupo estuviera en una situación de riesgo inmediato y que el Estado, en virtud de conocer esa situación de riesgo inmediato y de no haber adoptado medidas, tenía responsabilidad internacional. Es decir, la responsabilidad internacional del Estado no se debía solamente a la situación estructural de discriminación, sino a que el Estado conocía esa situación de discriminación, conocía el riesgo inmediato que esa situación de discriminación estructural colocaba a estas personas y no había adoptado medidas. Ese mismo argumento lo vamos a encontrar en el caso trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, donde hay una situación de discriminación estructural también cruzada por el racismo estructural. Entonces, la discriminación estructural se sostiene en una cultura de discriminación, que pone al grupo en una situación de riesgo inmediato, y la no adopción del Estado genera, por parte del Estado de medidas genera responsabilidad internacional, y frente a esa situación de discriminación estructural, dice la Corte en el caso Campo Algodonero, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación. Es decir, los remedios que se produzcan, tanto en el orden internacional como doméstico, tienen que apuntar con vocación transformadora de esa cultura de la discriminación. Y ahí es el aporte, es el plus que genera la noción de discriminación y de racismo estructural. Es que no solamente estamos en lo que refiere a la tutela de los derechos de las víctimas XXX, sino que los remedios tienen que tener una vocación de desarticular esa cultura discriminatoria, desarticular esos estereotipos culturales que sostienen la discriminación. Y fíjense cómo ya en el considerando 293, la Corte vincula la discriminación estructural por género a la doctrina de la Corte Europea en torno a el deber de investigación que se da frente a los supuestos de discriminación estructural por raza, ¿no? Entonces ahí hay una vinculación entre las dos situaciones planteando su analogía. Esta problemática de cómo la cultura de la discriminación sostiene y perpetúa la discriminación estructural, que la podemos trasladar totalmente a la noción de discriminación racial, lo vamos a encontrar en distintas jurisprudencias de la Corte, donde la Corte señala cómo los estereotipos culturales discriminatorios son causa de violación de derechos, son incompatibles con los derechos humanos, que es necesario adoptar medidas reparatorias o medidas de no repetición que tengan como objeto modificar, desarticular esos estereotipos culturales discriminatorios, y que la no reacción del Poder Judicial frente a estos estereotipos culturales también es discriminación. Esto lo vemos específicamente en torno a la mujer en el caso Espinosa González versus Perú 2020, donde dice: la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general. Entonces aquí tenemos cómo la repetición de los estereotipos culturales discriminatorios en las distintas instancias del Estado, pero en particular las instancias judiciales, actúa como concausa del mantenimiento y la petrificación de la discriminación estructural, aspecto que se puede trasladar totalmente a la noción de racismo estructural.
De hecho, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que en algunos pronunciamientos, el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana del 2014, la Corte Interamericana refiere a el contexto de discriminación, a los patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos, y específicamente cita al Comité de Discriminación Racial del 2013 cuando refiere al racismo estructural generalizado en la sociedad dominicana. Aunque ahí aclaro que no habla de discriminación estructural, sino de discriminación indirecta, pero refiere al racismo estructural. Y la referencia al racismo como un elemento que contribuye y que está imbrincado con la discriminación estructural, lo vamos a encontrar en dos casos muy trascendentes que consolidan la noción de discriminación estructural, que son los casos trabajadores de la Fazenda Brasil Verde y el caso trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales, que son dos casos que están transversalizados por la problemática del racismo. Son casos de discriminación estructural donde también se verifica un supuesto de racismo. En el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde del 2016, el caso del trabajo esclavo, y en el caso de trabajadores de las fábricas de fuegos artificiales, era sobre todo en el caso, se refería al caso de mujeres explotadas en fábricas de fuegos artificiales, donde muchas veces trabajaban incluso con sus niños, etc. Lo que vamos a ver allí es como la Corte Interamericana, en el primero de los casos, trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, lo que hace es una vinculación entre la lectura individualizada y la contextual, o sea, busca encontrar ese marco, ese escenario, concibe la noción de discriminación estructural como un marco, un escenario donde se dan las violaciones de derechos, refiere a las causas estructurales que sostienen esas discriminaciones, refiere a justamente ese carácter, lo que señala la doctrina cuando refiere a estas causas estructurales de afectación de derechos es ese carácter policéntrico que tiene la causalidad de la discriminación estructural o del racismo estructural. ¿Qué significa con esto? Que no hay un solo centro que sostiene al racismo estructural. No hay una sola causalidad que sostiene al racismo estructural. No hay una sola causalidad, no hay una sola causa que sostiene a la discriminación estructural. Son múltiples las causas. Son múltiples causas que están imbrincadas, relacionadas entre sí, y que conforman una red de tensiones recíprocas que sostienen esa discriminación estructural. Entonces, aquí estamos hablando de una causalidad policéntrica, de un conjunto de causas estructurales. Y si la respuesta jurisdiccional apunta a una sola de las causas y no a todas, no va a poder destruir esa red de causalidad policéntrica que sostiene la discriminación estructural. Y un punto también muy importante que señaló la expositora anterior y que la Corte desarrolla en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, son las obligaciones del Estado frente a esta situación de discriminación estructural, porque la discriminación estructural y el racismo estructural redefinen las obligaciones del Estado. Hay una abstención de discriminación, una primera obligación negativa de abstenerse de discriminar. También hay una obligación de adoptar medidas de acción afirmativa con respecto al grupo, ese trato diferenciado, temporal, en mira a lograr la igualdad de oportunidades, pero también hay un deber de debida diligencia, dice la Corte, con relativas al sector del grupo que se encuentra en riesgo, por la doctrina del riesgo creado, o riesgo inmediato. Entonces, hay un deber de abstención, medidas de acción afirmativa para el grupo en general, y una debida diligencia para aquellos individuos del grupo que se encuentran en riesgo. Y finalmente, medidas especiales específicas relativas a individuos del grupo específicos que también requieren medidas particulares de tutela. Ese 4 grados de obligaciones se desprende de la discriminación estructural. Nosotros vamos a ver muy claro el voto razonado de Ferrer MacGregor, que explica, que le da teoría a la noción de discriminación estructural y que parte, en este caso, parte de remarcar cómo la pobreza
es parte de la discriminación por condición económica, ¿no? Este es el gran punto que resalta Ferrer MacGregor en este caso. Recordemos que allí se hablaban de distintos elementos estructurales que iban desde la condición económica, aspectos históricos, la distribución de las tierras, y todo este conjunto de elementos estructurales había generado que, más allá de la prohibición normativa, el trabajo esclavo siga presente en Brasil. Entonces, tenemos allí, como les decía yo, una definición técnica de discriminación estructural. Por una cuestión de tiempos no puedo desarrollarla con profundidad porque quiero agotar los otros temas que están pendientes y ya me estoy excediendo. Pero simplemente decir que posteriormente, en el caso de fábricas de fuegos artificiales de San Antonio de Jesús, allí lo que se tuvo en cuenta es que se demostró la existencia de comportamientos arraigados en la sociedad, esta cultura de la discriminación, que implicaban actos de discriminación indirecta contra grupos determinados y que se manifestaban en prácticas que generaban desventajas comparativas. O sea, ese grupo quedaba en desventaja comparativa. Esa es la noción de discriminación estructural que vamos a encontrar en ese grupo. Y específicamente en las víctimas que se trataba de mujeres afrodescendientes en una situación socioeconómica muy vulnerable y con una marcada falta de educación formal que generaba que no tenían posibilidad de proyectarse laboralmente a través de otra solución. Entonces, esas mujeres mujeres afroamericanas se encontraban en una situación de pobreza estructural y eran en su amplísima mayoría, como decíamos, mujeres y niñas afrodescendientes, por lo que la Corte ahí considera que la discriminación estructural es un elemento que se conjuga con el elemento de la interseccionalidad. La novedad de este caso de fábricas de fuegos artificiales es que la Corte considera que aquí ya la discriminación estructural no es solamente un elemento de contexto, no es solamente un elemento marco, sino que genera la afectación del artículo 24 de la Convención, porque se afecta. Con la discriminación estructural se afecta la igualdad material y en concreto se afecta el principio de la discriminación interseccional. Y esto está muy marcado tanto en el voto de Eduardo Ferrer MacGregor como en el voto de Pérez Manrique, ¿no? Del actual presidente de la Corte. Lo que exige también Eduardo Ferrer MacGregor es la exigencia de un trato diferencial, es decir, que cuando se analicen estos supuestos de discriminación estructural, lo analicemos teniendo en cuenta y se le dé un trato específicamente teniendo en cuenta la naturaleza de esa discriminación, un trato diferencial teniendo en cuenta la naturaleza de la discriminación estructural de que se trate. Finalmente vemos en el año 2020, que es anterior a fábricas de fuegos artificiales, pero vemos consagrado por parte de la Corte Interamericana una sanción por racismo estructural. El racismo estructural es aquí planteado como contexto, como escenario, como marco, se sigue el modelo de fábrica de trabajadores de la Fazenda Brasil Verde. Es un caso del racismo en la utilización de perfiles raciales por la policía, y la Corte lo que encuentra es una narrativa que estaba presente en la sociedad argentina de discriminación estructural contra las personas afroargentinas, afrodescendientes y africanas que se encuentra de larga data, histórica, persistente en la actualidad. Y que también preocupa la discriminación estructural del cual continúan siendo víctimas los pueblos indígenas, los afrodescendientes, así como otros sectores invisibilizados. La problemática justamente es, una vez que detectamos, una vez que ya identificamos que más allá de la afectación de la igualdad material, de la discriminación fáctica, interseccional o múltiple de algunas personas, esas discriminaciones se daban en un escenario, en un marco de discriminación estructural que las justifica en el sentido de las permite entender en su profundidad, que las petrifica, que las generaliza, que las sistematiza. ¿Cuál es la obligación por parte de los estados? Y bueno, la obligación es adoptar, como ya hemos dicho, medidas de acción transformadora de esa situación. Medidas de acción transformadora. Por eso hablamos de
sobre todo en lo que es la lucha contra los estereotipos culturales discriminatorios, medidas de sensibilización y de capacitación de funcionarios estatales sobre, en este caso, en el caso Acosta que les estaba comentando contra Argentina, que habla de racismo estructural, sobre discriminación racial. La problemática es entonces, ¿qué pueden hacer los órganos domésticos? ¿Qué pueden hacer los jueces? ¿Qué pueden hacer un juez de primera instancia que debe tramitar un proceso subjetivo, un amparo, un habeas corpus, cuando está íncito ese proceso en un marco de discriminación estructural? Cómo conocer, cómo acercarse a esa discriminación estructural, lo que obliga es a repensar el proceso constitucional en clave estructural para garantizar de esa manera un procedimiento idóneo en la construcción de una sociedad sin exclusión. En definitiva, pasamos de un concepto primario de igualdad a un concepto de igualdad que concibe la discriminación estructural y el racismo estructural, y de esta manera nos permite apuntar a las causas complejas, imbrincadas y policéntricas que han cristalizado y petrificado la discriminación estructural de grupos de personas en nuestra sociedad. Bueno, espero las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sagüez, por su brillante intervención y los aportes brindados. En efecto, estamos un poco pasaditos de minutos, sin embargo, se han elegido dos preguntas. La primera es para la señora Maya Campbell, que es la siguiente. ¿Qué medidas han sido recomendadas como prioritarias por Naciones Unidas para reducir la discriminación frente a la pandemia? Señora Campbell, ¿me escuchó? Sí, perdón. Le repito. Sí, dale. A ver, le repito. ¿Qué medidas han sido recomendadas como prioritarias por Naciones Unidas para reducir la discriminación frente a la pandemia? Pues, o sea, habría que revisar todos los pronunciamientos, pero puedo señalar algunos. Uno sería el derecho de las poblaciones impactadas de participar y de expresar sus opiniones sobre las medidas impuestas. Entonces, o sea, cuando el Estado quiere desarrollar algunas medidas para combatir la pandemia y podrían tener ciertos impactos diferenciados sobre ciertos grupos raciales, los estándares internacionales dirían que hay que consultar con esos grupos, hay que entender sus perspectivas al respecto y hay que escucharles y modificar las propuestas para atender a las necesidades diferenciadas de ciertas poblaciones. Entonces, o sea, los estándares han resaltado en estos años bastante difíciles de la pandemia, la necesidad de consultar con esas poblaciones y de entender sus perspectivas sobre las medidas a tomarse. Con eso lo dejo. Acá estoy recibiendo también una pregunta para la doctora Sagüez. Dice así: diversos grupos de especial protección han sido históricamente discriminados. La importancia de los jueces ha sido relevante a partir de distintas sentencias que han emitido para cambiar esa situación. Para ello, ¿usted recomendaría como criterio de análisis siempre el control de convencionalidad? Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a unirla a esa otra pregunta que también he leído aquí. Sin duda alguna, el concepto de igualdad robustecido, que sabemos que está íncito con la noción de dignidad de la persona y como parte del Jus Cogens robustecido en el caso de la Corte Interamericana, que ha sido uno de los pilares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin duda, la doctrina del control de convencionalidad contribuye a la proyección del principio de igualdad con la dimensión y con la profundidad y con los matices que desarrolla la Corte Interamericana en la jurisprudencia doméstica.
Sin embargo, para ser absolutamente sincera, también las constituciones consagran el principio de igualdad, y en su gran mayoría los sujetos de tutela convencional preferente también son sujetos de tutela constitucional preferente. Encontramos en múltiples textos constitucionales modernos acciones positivas a favor de mujeres, a favor de niños, a favor de minorías raciales, a favor de comunidades originarias. Entonces, en realidad, el problema me parece que tiene que ver con el margen de revisión, hasta dónde podemos llegar los operadores domésticos para revertir las situaciones de discriminación cuando éstas no tienen que ver con una causalidad aislada o una causalidad comprendida de manera individual, sino que tienen que ver con patrones socioculturales que se petrifican. Y la pregunta era, ¿puede haber impacto en la adopción de políticas públicas? Entonces, quizás sumando las dos preguntas, yo les diría, a través de la luz de principios de tales como discriminación estructural, ¿puede establecerse el control de convencionalidad de políticas públicas cuando ese control es imprescindible para garantizar políticas públicas que ataquen los estereotipos culturales discriminatorios? Por supuesto que sí, porque una de las principales políticas públicas que vamos a encontrar es la que tiene que ver con los cursos de capacitación y de concientización, que trabaja directamente los estereotipos culturales, y lo encontramos, por ejemplo, en el curso de capacitación para funcionarios de fuerzas de seguridad o agentes de fuerzas de seguridad que se exigen en el caso Acosta. Y lo vamos a encontrar en los cursos de formación y capacitación en torno a perspectiva de género que se exigen desde el caso Campo Algodonero. Entonces, obviamente que cuando estamos hablando de atacar directamente la causalidad compleja que afecta o que sostiene la discriminación estructural, va a implicar adopción de posiciones en torno a políticas públicas. Pienso, por ejemplo, en cómo en el caso penal Castro-Castro, la Corte Interamericana impacta directamente en la adopción de políticas públicas en materia penitenciaria, habiendo un escenario de discriminación estructural también contra la mujer. Entonces, por supuesto que el control de convencionalidad es una herramienta importantísima porque proyecta todos estos conceptos en el ámbito doméstico, pero además debemos ampliar el ámbito de revisión y permitir procesos que ataquen la causalidad estructural, incluso cuando ello puede implicar afectar o generar política o control de convencionalidad sobre políticas públicas. Es un tema, yo entiendo, muy debatible, que tiene incluso que ver con la problemática presupuestaria, pero que si no, lo que vamos a encontrar son siempre respuestas jurisprudenciales aisladas que pueden solucionar algunos casos de discriminación, pero que no van a atacar en concreto la discriminación estructural, las causales que permanentemente siguen sosteniendo y petrificando esa discriminación generalizada y estructural. Muchísimas gracias a ambas expositoras, a la doctora Campbell y a la doctora Sagüez, por habernos brindado estas brillantes disertaciones y esos aportes con relación a la discriminación racial y a la eliminación de esta, básicamente, ¿no? Sobre todo la importancia de las políticas públicas y los planes que se requieren para poder transformar a esta sociedad. Bien. Vamos ahora a pasar a nuestras palabras finales. Vamos a invitar ahora al doctor Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos, quien nos brindará los comentarios finales de este conversatorio. Adelante, por favor, doctor Rodríguez, con sus palabras. Gracias, Marlene. Ante todo, estamos muy complacidos y complacidas con la participación de nuestras invitadas de esta tarde, Maya Campbell y la doctora María Sofía Sagüez. Les manifestamos nuestro reconocimiento por estar esta tarde compartiendo sus reflexiones en una fecha tan significativa, y es que la problemática de la discriminación está profundamente arraigada en la realidad peruana y destaca muy especialmente la discriminación étnico-racial. En algún sentido ya somos capaces de detectarla. Eso es lo que nos dicen las encuestas, la segunda encuesta nacional de derechos humanos del año 2019, pero también nos dice este instrumento que apenas la denunciamos.
Maya nos recordaba esa relación estrecha que consideran los estándares internacionales en materia de derechos humanos entre la discriminación y la afectación de la igualdad entre las personas. Es un vínculo que hay que tener siempre en cuenta, y la importancia de los avances en cuanto al desarrollo normativo para erradicarla desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 también ha tenido su impacto en nuestro país. Y eso lo vemos y lo hemos visto en los últimos años cuando consideramos que adecuamos nuestra legislación interna y la procuramos hacer conforme a ese propósito universal de eliminar esas distinciones odiosas que nacen de prejuicios, muchas veces por el color de la piel o la pertenencia étnica o nacional. En el Perú, que tiene una sociedad tan desigual, el recurso al humor o a un humor mal entendido en muchos casos ha atenuado o definitivamente impedido una crítica firme a esos tratos que son vejatorios. Nuestra sociedad está, a pesar de esos desarrollos normativos, todavía muy atravesada por esa mirada que es una mirada de desprecio a quienes son parte de ciertos grupos, a las personas afroperuanas, a las personas de los pueblos afroperuanos o de los pueblos indígenas. Y solo podríamos recordar que desde hace muy pocas décadas las personas de las comunidades indígenas han podido formar parte de la ciudadanía de manera plena, porque esa discriminación indirecta de la que también hemos conversado impedía que a las personas supuestamente analfabetas, y eran quienes no sabían hablar evidentemente o no dominaban el español, se hallaban impedidas de votar. Y eso escondía en el fondo una idea que nos viene desde los tiempos de la conquista y la colonia. Hay quienes nos decían por naturaleza, ¿no?, con esa lógica aristotélica terrible, por naturaleza son inferiores, no piensan, ¿no?, y que es mejor que alguien decida por ellos, porque si ellos van a decidir, pues nos van a llevar a un desastre, y eso vuelve a veces a reflejarse en la realidad política del país en los últimos meses. Y eso también se puede ver en la ausencia, por ejemplo, de personas y especialmente de mujeres del pueblo afroperuano estudiando en las universidades, y esa es una clara evidencia de que las personas discriminadas son sometidas a unos círculos viciosos que para salir requieren intervenciones del Estado, pero también requieren las intervenciones de los propios actores de estos grupos, y en conjunción procuramos así romper el círculo. Maya también nos ha invitado a involucrar esa reflexión interna con los avances internacionales, y nos ha compartido ese interés que existen algunos estados, por ejemplo, que piensan en reparaciones, ¿no? La discriminación racial es, en definitiva, un mal universal. No es solamente un problema de las sociedades latinoamericanas. Y la pandemia de COVID-19 nos ha revelado ello cuando se ha podido ver quiénes han sido las personas más afectadas, incluso en los países más desarrollados, ¿no? Personas afrodescendientes o de origen migrante. Y la profesora Sagüez, desde su perspectiva más constitucional y también desde la lógica del sistema interamericano, nos ha situado muy bien en la realidad de los países latinoamericanos. Ella, argentina, nos ha permitido conectar la discriminación racial también con esos efectos violentos que viven las personas. Y es cierto lo que nos comentaba, pues tenemos muchos instrumentos que apuntan a erradicar la discriminación racial. En Perú tenemos una norma penal desde hace casi un lustro. Tenemos ordenanzas contra la discriminación en las municipalidades, que son una buena práctica, pero también es muy interesante reconocer que más allá de esos avances internos poco eficaces, tendríamos que pasar a una reflexión
que involucre lo estructural, ¿no? Y eso recoge una nueva, es lo que nos decía la doctora Sagüez, una nueva idea acerca de la igualdad, sobre todo de esa igualdad sustancial, de esa igualdad material, que incluso la tendríamos que poner en un especial, darle una especial mirada, porque ya se trata de identificar dentro de ese marco de la igualdad material a esos grupos de personas que en la lógica o en el lenguaje que utilizamos a nivel de las políticas públicas en el Perú les denominamos grupos de especial protección, que no solo son vulnerables y su vida y su integridad está en peligro, sino que son, y así lo estamos concibiendo, discriminadas estructuralmente. La pregunta que puede surgir ante esa forma de entender la discriminación estructural muchas veces salta a la vista en comentarios en la calle. ¿Por qué tengo que consultar a los indígenas si voy a explotar recursos en sus territorios? ¿No? Es esa simple mirada de ¿por qué habría que preguntarles? ¿No? Ya es una pregunta que implica un desdén y no las toma en cuenta. Y es hacia este colectivo, hacia quien se dirige en muchos casos esta forma de discriminación, que es la discriminación étnica. Y aprendemos mucho, la profesora Sagüez, de lo que nos ha dicho esta tarde, cuando nos habla de las discriminaciones múltiples y la discriminación interseccional, ¿no? Es lo que pretendemos introducir en las políticas públicas y eso es lo que se intenta en la construcción, por ejemplo, de una política nacional para el pueblo afroperuano, reconociendo que es todo un reto a la hora de diseñar las intervenciones, ¿no? Hay una evolución, nos decía la profesora Sagüez, en este concepto de discriminación, que vincula lo racial con la pobreza, la edad, la discapacidad. Podríamos identificar esos otros supuestos de especial afectación que se pueden congregar en una sola persona. Y así tenemos que romper nuestras visiones que son estrictamente normativistas, jurídicas, porque necesitamos otras visiones y nos interesa mucho por eso que los promotores de derechos humanos del Pronelis que están con nosotros esta tarde no solamente sean buenos juristas, sino que necesitamos de sus distintos talentos de otras profesiones y carreras para detectarla muy bien, la discriminación, y poder enfrentarla imaginativamente. Atacar esa cultura de la discriminación, esa cultura discriminatoria, como nos ha dicho la profesora Sagüez, puede dejarse guiar por la jurisprudencia interamericana que ella nos ha compartido tan en detalle esta noche, y nos da muy buenas pautas para construir también nuestros estándares normativos internos. Pero la realidad es que también necesitamos cambios en esos patrones de relación interpersonales y grupales. Si ahora que estamos construyendo y diseñando la primera política nacional de derechos humanos hacia el año 2030, estamos asumiendo que el problema público número uno es una forma de discriminación y vamos en la misma línea que la profesora Sagüez, que es la discriminación estructural. Nos hemos encontrado con esa causalidad policéntrica de la que nos habla y nos ha aclarado también. Y nos toca indagar acerca de, por ejemplo, la pobreza persistente, incluso tras décadas en que se ha registrado un importante crecimiento económico en nuestro país, o en esa mirada que llega a nulificar a ciertos grupos a la hora de pensar en el territorio, en su territorio, para llevar a cabo las inversiones. Nuestra intención, por tanto, no es solo involucrar al Estado a través de la ya vigente Comisión Nacional contra la Discriminación, que en el año 2009 produjo un informe sobre la discriminación étnico-racial en los medios de comunicación, a raíz de un caso que sigue allí pendiente, el caso de la paisana Jacinta. Queremos involucrar y tenemos que involucrar también a la sociedad y tenemos que involucrar a la cooperación. Queremos hacer más campañas como aquella que decía que discriminar no da risa en el año 2019 o la que hemos concluido a finales del año pasado y decíamos en conjunto rompamos con la discriminación. Por todo ello, yo les quiero agradecer a Maya Campbell, a la profesora María Sagüez, también a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
que nos colabora no solamente en esta ocasión, sino en tantas otras ocasiones, al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio, y felicito a los promotores, las promotoras del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social y a todos quienes han asistido a esta primera conferencia del ciclo de conversatorios. Y no quiero irme sin invitarles al conversatorio que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de marzo, titulado Avances y retos del Estado peruano para la eliminación de la discriminación racial, que está siendo organizado por la CONACOT, la Comisión Nacional contra la Discriminación, y ya se está difundiendo en las redes sociales del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Cultura. Con esta invitación solo me queda decirles que muchas gracias Marlene por la conducción, y esperamos continuar en este ciclo de conversatorios que son siempre tan interesantes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Edgardo, y con ello nos despedimos, reiterando nuestro agradecimiento a todos los participantes y a las brillantes expositoras que nos han acompañado. Solamente queremos informar al público en general que podrán acceder a este conversatorio a través de la página oficial de YouTube del MINJUS. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches con todas y todas.